Bip boop, bip boop, 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 bip, bip boop, boop. Tananana, turun, turun. Hoy vi esta película que se llama Metrópolis. Vi de hecho hace como menos de una hora que la terminé. Metrópolis, que es una película muy vieja, así de hace como casi 100 años ya, así de blanco y negro, muda y todo ese tipo de cosas, así vieja, que específicamente salió en 1927 y cuenta la historia de Feder, quien es hijo de Joe Feder, Joe Federsen, quien es el creador, diseñador, líder, fundador de Metrópolis. Metrópolis es este lugar como tan magnífico y perfecto y todo ese tipo de cosas que pues está fundado a base de pues explotación de trabajadores, y abajo de toda esta maravilla hay pues el lugar en donde viven estos trabajadores y que operan todas las máquinas y ese tipo de cosas, donde todo es pues ya no tan perfecto. Ok, sí, es otra distopía, yo sé, déjenme en paz. Básicamente, en algún punto Feder se topa con esta mujer, con un montón de niños. La mujer dice que vean, estos son sus hermanos, vean no sé qué. Y Feder tiene como este momento Buda en el que se encuentra y abre los ojos al sufrimiento de la vida después de haber pasado como toda su existencia siendo un niño privilegiado, y así empieza como sus movimientos. Desde básicamente escuchar la premisa de la película, pues podemos ver como todos estos temas de la lucha de clases, la conciencia social y ese tipo de cuestiones de mis amiguitos, pues como ya lo he mencionado, Carlitos y Federico. Entonces, pues desde el inicio podemos como justamente encontrar toda esta conciencia social generada por la gran disparidad en la realidad material de cada una de las personas, ¿verdad? Tenemos a los hijos, o con el jardín de los hijos, que es todo este lugar perfecto y maravilloso y bello donde todo es sonrisas, mientras que al mismo tiempo tenemos las profundidades, que es un lugar donde literalmente la gente se muere o le da ataques de calor después de estar trabajando 10 horas seguidas enfrente de una máquina en sus pies con todo el vapor caliente en la cara. Por lo que evidentemente tenemos una cuestión muy fuerte de pues, lucha de clases, destruir las máquinas para llegar así a los burgueses y ese tipo de cosas, que es, como digo, bastante evidente. Luego empieza a ver como estas nociones, también se mencionan estas nociones de como en los inicios de unionización o de sindicalización, en la que ya como los trabajadores empiezan a organizar y se empiezan a quedar de acuerdo en ciertos lugares para reunirse y así como dialogar y buscar como estas situaciones, estas soluciones para sus situaciones tan precarias en las que viven. Porque, como digo, viven en situaciones muy precarias. Así como estaba mencionando, trabajar 10 horas al día en sus pies con todo el calor encima y pasar ahí, morir. Por no hablar evidentemente de la miseria de alienación, que pues básicamente viene en que pues ellos no ven absolutamente nada el fruto de su trabajo, ellos simplemente trabajan por salario y nunca llegan a ver el fruto de su trabajo, mientras que al mismo tiempo pues saben que son fácilmente reemplazables y que pues al final de cuentas solo termina su hora de trabajo y se van para que otros tomen su lugar y ya, sin que nada cambie. La película tiene un par de símbolos así como
bastante claros y bastante evidentes, bastante interesantes también. El primero y tal vez más obvio es el del reloj, en el que pues básicamente lo muestran como mucho énfasis al reloj y al paso del tiempo, principalmente en los tiempos de trabajo de los obreros, principalmente para simbolizar pues esta jaula etérea, esta jaula en la que pues no hay barrera realmente, pero sí que hay paso del tiempo y una meta que cumplir y un periodo por el cual estar trabajando y ese tipo de cosas, que pues básicamente uno se ve reducido al momento en el que pues no es feliz en su lugar en el que se desenvuelve, ¿verdad? ¿No? Puede ser directamente en la escuela en la que el tiempo parece no pasar y estar viendo el reloj y las agujas moverse poco a poco, muy, muy, muy lento, y que no avancen y que termine siendo como esta sensación de estar atrapados directamente, y pues proviene directamente de esta sensación de no estar feliz y estar hasta cierto punto alienado con la situación en la que uno se encuentra. Luego tenemos la de la Torre de Babel, que nos muestran como esta Torre de Babel significando la torre como grande de Metrópolis, que es donde vive Joe Federsen, en la que nos cuentan hasta cierto punto que pues era un plan ambicioso que querían lograr, que eventualmente para lograrlo pues llaman mano de obra extranjera para así trabajar y conseguir esta meta. Evidentemente la mano de obra no llega a ver nada de eso, sino que pues lo sacan. Y una de las cosas como más interesantes es que en vez de ir con la tradicional forma de ver Babel bíblica, como decir las personas hablaron diferentes lenguas, en la película se nos muestra como que hablan la misma lengua, pero no se entienden. Y es porque al final de cuentas, teniendo en cuenta esta gran disparidad, pues cómo se puede entender la gente, ¿no? O sea, teniendo a un grupo de personas en las que ciertas cosas son cosas que se pueden desperdiciar, es decir, dejo el grifo de agua encendido y que corra y no importa, mientras que otras personas literalmente dependen su vida de ese recurso que es escaso y lo necesitan y no lo pueden desperdiciar. Personas que un simple necesidad básica es un lujo para otras, ¿cómo pueden realmente entenderse esos dos grupos de gentes? Es que hablan la misma lengua, pero al final de cuentas su realidad material es tan vastamente diferente que no se entienden. El otro simbolismo como bastante interesante es el de las dos Marías, que pues esta mujer a la que Fer ve originalmente es María. Es esta figura como hasta cierto punto profética, hasta cierto punto se vuelve como un profeta, que todo es amor, encontrar una forma de llevarse bien entre las manos y el cerebro y todo este tipo de cosas. Y después de como la mitad de la película, en la intermisión, aparece esto, la segunda María, que es la man machine, o sea, una persona máquina, un robot básicamente, con la cara y el aspecto de María, de la María original. Entonces ahora tenemos dos Marías. La cuestión es que mientras que esta María original representa pues la benevolencia, el amor y ese tipo de cosas, la segunda representa los pecados y toda esta cuestión de pues la lujuria, la ira, la pereza y es eso. Al final de cuentas, esta segunda María es la que incita a los trabajadores a pues directamente romper con todo y avanzar. Pero lo interesante viene más que nada en esta dualidad, que es una dualidad bastante similar a la que tiene intrínsecamente la religión católica, con la que ya han estado viendo que la película tiene muchos paralelos. En esta dualidad de la religión nos aparece principalmente las dos madres que son pues Eva y María. Eva siendo la madre de la humanidad por ser la primera mujer, y María por ser la madre de Dios, que pues
a todo el mundo se le enseña dentro del cristianismo que María es pues la madre de todos nosotros también. La cuestión y la diferencia es que al mismo tiempo que las dos son como madres, las dos tienen estos estereotipos como radicalmente diferentes que hasta cierto punto llevan a pues, la datación de la misoginia dentro de la religión, con la cuestión en que a pesar que estén como tan diferentes, siempre va a haber algo que juzgarle a la mujer, ya sea porque, o sea, siempre de alguna forma ambas son naturales, porque la mujer es por naturaleza débil y pecaminosa como Eva, que pues es la originaria de todos los pecados, del pecado original humano, pero al mismo tiempo son naturalmente benevolentes y maternales como María. Lo cual pues también se ve más o menos reflejado en la película como esta María peligrosa, violenta, incitadora a la violencia, y esta otra María como maternal, benevolente y todo eso. Luego del entremés, o a partir del entremés, la película toma un giro un poco extraño, porque como he estado mencionando hasta ahora, toda la imagen de pues la lucha de las clases sociales y la disparidad y todo esto hablan más como una película proletaria, se podría decir, una película que está en favor de pues el surgimiento del proletariado y eso, pero a partir del entremés todo eso cambia de una manera extraña, que ya no lo empiezan como a empezar a sugerir desde el inicio, con esta cuestión en que se dice que las manos y el cerebro necesitan una conexión, y esa conexión tiene que ser el corazón. Con manos se refieren a la fuerza trabajadora, el proletariado, y con el cerebro, que no sé cuánto se le puede adherir o adjuntar o imponer el cerebro a lo que quiere representar, que pues son las clases altas, dado principalmente en cuenta que lo que nos muestran para entender esta analogía de las manos y el cerebro es toda esta cuestión de Babel, pero nos dicen que Babel surge como una idea, como un sueño, y como esas personas no lo podían completar, es que entraron las manos a la pantalla. Pero es solo un sueño, o era originalmente solo un sueño. Todos pueden soñar. Entonces, ¿hasta qué punto el cerebro tiene como el mérito para ser llamado el cerebro? No sé, eso ya es como una crítica aparte, pero nos comienzan a hablar de todo esto del corazón, y hay que ver cómo no hay que destruir, no hay que sabotear a esta clase superior, porque, ¿cómo se llama? Que hasta cierto punto sí, evidentemente, si sabotear a los de arriba va a significar destruir todos tus medios de sustento, puede que no sea la mejor idea y puede que necesite un poco de replanteamiento, pero al mismo tiempo es así como, ¿qué se supone? O sea, no vamos a armar revolución, es como, ¿qué está pasando aquí? Que más o menos enlaza lo siguiente, que es la cuestión del corazón. Y es como, sí, qué bonito se oye, pero al mismo tiempo, ¿qué va a hacer el corazón? Es como que, wow, ahora los trabajadores no van a estar 10 horas sobre sus pies trabajando en una maquinaria que no les va a servir, no les va a aportar nada a la vida, recibiendo todo el calor a la cara, sino que en vez de eso van a trabajar 8. No, los trabajadores ya no van a estar de pie, sino que van a tener una silla, pero van a seguir trabajando 10 horas en el calor para no ver nada de sus frutos que produce su trabajo. Es como, ¿what? Por eso hasta cierto punto suena la película más como algún tipo de propaganda antisocialista, anticomunista, con esta visión de que no, los trabajadores no pueden ser los dueños de los medios de producción porque el cerebro, sí, el cerebro.
Entonces es muy extraño ese giro que toma. Y justamente luego del entremés, toda la historia deja de ser tanto este enfoque entre diferencias de clases a enfocarse en las dos Marías y los hijos. De repente los hijos se vuelven lo prioritario en el mundo. Ya como más comentarios finales luego de esa muy perdida cuestión de entender cuál era el propósito al final de cuentas de la película, nos tenemos pues comentarios finales que primero que nada, pues la película es bastante misógina y bastante racista. Misógina desde esta premisa inicial de las dos Marías, que una es mala y la otra es buena, remitiéndose a la cuestión esta bíblica porque al final de cuentas todo este mito, toda esta cuestión, pues al final de cuentas es solo útil para encasillar a las mujeres en una de esas dos y de alguna forma siempre poder echarles la culpa, ¿verdad? Si pues una mujer es más pasional, entonces, es pecaminosa. Si una mujer no es lo suficiente maternal, no es como María. Las mujeres deberían ser como María, no eres como María, criticada y ese tipo de cuestiones. Entonces, desde el inicio es bastante así, al mismo tiempo es extraño porque muestran a la segunda María como una mezcla de pecados, pero al mismo tiempo existe como este jardín de las pasiones o algo por el estilo arriba en la parte superior de Metrópolis, que es básicamente bosque de las pasiones, si no estoy mal, que es literalmente un bosque en el que se pasean mujeres con ropa más o menos translúcida, como específicamente para entretener a las personas. Por lo que es la cuestión de aquella es pecado, pero ¿what? O sea, estándares dobles, ¿quién? Y toda esa cuestión. También eventualmente hay pues, fetichización y exotización de la mujer que aparecen solo en una fracción de momento, una mujer de color y una mujer asiática, y ambas están como fetichizadas y todo eso. Al mismo tiempo que hay como un par de personajes de color, pero todos están como mostrados como salvajes o como subyugados, lo cual pues hasta cierto punto no es de sorprenderse porque como digo la película tiene casi 100 años de haber salido, que evidentemente nada de esto es bueno ahora, ni lo era hace 100 años, pero es también comprensible porque era normal que apareciera, ¿verdad? No era bien, pero era normal. Luego de eso, pues decir que no tengo ni idea de cómo vi esa película, porque son 2 horas y media de blanco y negro sin sonido. O pues tiene sonido, tiene cancioncitas, pero sin diálogo. Es como me sorprende que haya podido mantener mi atención en eso durante tanto tiempo. Que llega al siguiente punto de qué actuación más interesante, porque evidentemente es toda esta actuación como que ahora usualmente se mantiene solo en la parte cómica, que es como la exageración de los movimientos y todo. Pero al final de cuentas muestra bien la expresión y la emotividad de cada una de las escenas para dar a entender bien pues, qué es lo que está pasando y qué es como la intención de cada personaje en cada escena y todo ese tipo de cosas. Hay ciertos puntos en los que se ve que los personajes hablan, y uno puede más o menos entender qué es lo que están diciendo o a dónde va por como toda esta expresión corporal, aparte que también están moviendo la boca, hablan alemán porque la película, si no estoy mal, es alemana, o no es como que lea sus labios porque al final de cuentas no hablo alemán, pero sí que se logra entender más o menos los pensamientos que pasan por la cabeza de los personajes en cada momento sin tener necesidad de diálogo ni nada por el estilo. Lo cual es bastante interesante, como se nota que es la primera película muda que veo. Pero sí, entonces creo que esto ha sido todo por hoy. Les voy a dejar la película abajo en la descripción porque creo que al ser tan vieja como es, ya no hay ninguna cosa de copyright que valga.
Por lo que, pues sí, véanla si quieren, si tienen 2 horas y media que quieren pasársela viendo píxeles negros y blancos, pues ahí va a estar. Si ya la han visto, coméntenme qué les pareció mis observaciones, porque al final de cuentas son eso, observaciones. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, no sé qué más agregar, pero sí, recuerden que como dije son observaciones, yo al final de cuentas pues no sé nada, pero bueno, hasta la siguiente.